Tranquilo, no pierda la calma. Solicito que se proyecte el video del banco en la pantalla del tribunal. La esposa se burló de él durante el proceso de divorcio hasta que el juez mostró las grabaciones de seguridad. La copa de cristal se estrelló contra el suelo de granito del salón de conferencias, provocando que todas las miradas se dirigieran hacia la pareja que permanecía de pie junto al estrado principal. Leonardo Ibáñez sintió como el vino tinto se deslizaba por su camisa azul marino mientras Clara Montenegro lo observaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Nadie más lo notó, pero él conocía bien ese gesto. Era el mismo que ella usaba cada vez que estaba a punto de humillarlo. Los socios presentes en la gala empresarial murmuraban entre sí. Algunos divertidos, otros visiblemente incómodos. Clara alzó su propia copa y, con voz firme, declaró ante todos que su esposo siempre había sido un poco lento con los balances y aparentemente también con las copas. Las carcajadas llenaron el salón. Leonardo apretó los dientes, sintiendo como cada fibra de su cuerpo le exigía que se defendiera, que dijera la verdad, que revelara quién realmente gestionaba las cifras que ella mencionaba con tanta ligereza. Pero no lo hizo. Simplemente sonrió, como había aprendido a hacerlo durante 15 largos años. Antes de llegar a ese punto de quiebre, antes de que todo se derrumbara, la vida de Leonardo había sido una construcción meticulosa de apariencias impecables y sacrificios silenciosos. ¿Desde dónde están siguiendo esta historia, queridos lectores? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nos acompañan en cada una de estas narrativas que preparamos con tanto esmero para ustedes. Ahora sí, volvamos al inicio. Cuando Leonardo Ibáñez aún creía que su matrimonio podía salvarse y que su dedicación sería reconocida algún día. Las mañanas comenzaban siempre igual para él. El despertador sonaba a las 5:30 en su apartamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de Santiago de Chile. Leonardo se levantaba sin hacer ruido, cuidando de no despertar a Clara, quien dormía plácidamente del otro lado de la enorme cama matrimonial. Se dirigía a su estudio privado, un espacio que él mismo había decorado con estantes repletos de libros de economía, gestión empresarial y análisis financiero. Allí, rodeado por el silencio de la madrugada, revisaba los estados contables de las 5 empresas de tecnología que conformaban el Grupo Montenegro. Cada cifra, cada columna, cada proyección pasaba por sus manos antes de que el sol siquiera asomara por la cordillera. Durante 15 años, Leonardo había sido el arquitecto invisible de un imperio que ahora valía millones de dólares. Recordaba perfectamente cómo había comenzado todo. Él y Clara se conocieron en la universidad, cuando ambos estudiaban carreras relacionadas con la ingeniería y la administración. Desde el principio, Clara tenía el carisma, la presencia, esa capacidad de convencer a cualquiera con su sonrisa perfecta y sus palabras bien calculadas. Leonardo, en cambio, era la sustancia detrás del estilo. Mientras ella soñaba con expansión y liderazgo, él calculaba cómo hacer realidad esos sueños. Fundaron su primera empresa con un préstamo que Leonardo consiguió gracias a un plan de negocios impecable que él mismo redactó durante meses. Clara puso su nombre en los documentos, y él no objetó. Después de todo, eran un equipo, o al menos eso creía. Los primeros años fueron de trabajo arduo para ambos. Leonardo manejaba la contabilidad, las nóminas, los impuestos, las inversiones y la planificación estratégica. Clara se encargaba de la imagen pública, las relaciones con los socios comerciales y la expansión del negocio. Funcionaban como un reloj bien sincronizado. Pero conforme el negocio crecía y el dinero comenzaba a fluir, algo cambió. Clara empezó a distanciarse de las decisiones operativas y se concentró únicamente en las apariciones públicas, las entrevistas y los eventos sociales. Leonardo asumió más responsabilidades, trabajando el doble, a veces el triple, para mantener todo funcionando mientras su esposa disfrutaba de la gloria del éxito. En las fotografías de los periódicos siempre aparecía ella. Clara Montenegro. La visionaria empresaria que había revolucionado el sector tecnológico en Chile.
Su nombre estaba en las placas de las oficinas, en los anuncios publicitarios, en los reconocimientos que recibía de la Cámara de Comercio. El nombre de Leonardo nunca aparecía. Al principio, él se decía a sí mismo que no importaba, que el reconocimiento público era vanidad, que lo realmente importante era el trabajo bien hecho, que su matrimonio era más valioso que cualquier título o mención en los medios, que Clara sabía en privado cuánto valía su esfuerzo. Pero la realidad era muy distinta. En la intimidad de su hogar, lejos de los focos y las entrevistas, Clara no trataba a Leonardo como un socio igualitario. Lo trataba como un asistente, o peor aún, como un empleado prescindible cuyo trabajo podía ser minimizado o ignorado según su conveniencia. Cuando él presentaba informes financieros o proponía estrategias de inversión, ella los descartaba con comentarios condescendientes. Cuando él señalaba errores o riesgos, ella lo acusaba de ser exagerado, de tener una mentalidad limitada. Y cuando él pedía que su nombre apareciera, al menos en los documentos internos del grupo empresarial, Clara le decía que eso confundía a los accionistas y que era mejor mantener una imagen coherente bajo su liderazgo. La manipulación psicológica era constante, pero sutil. Clara nunca gritaba ni lo agredía físicamente. Su violencia era mucho más sofisticada. Usaba palabras cuidadosamente seleccionadas que hacían que Leonardo dudara de sí mismo. Le decía que sin ella jamás habría logrado nada, que su talento era funcional pero no brillante, que debía sentirse agradecido por la vida que ella le había permitido tener. Cuando él intentaba defenderse o contradecirla, Clara cambiaba de táctica de inmediato. Se volvía encantadora, le compraba relojes de lujo, lo invitaba a cenas en restaurantes exclusivos, le prometía que todo mejoraría. Leonardo quedaba atrapado en un ciclo interminable de abuso emocional seguido de reconciliaciones falsas. Con el tiempo, comenzó a creer las palabras de Clara. Empezó a dudar de su propio valor, de su capacidad, de su derecho a exigir respeto. Los años pasaron y Leonardo se convirtió en un experto en usar máscaras. En público era el esposo perfecto, elegante, discreto, siempre sonriente al lado de su exitosa mujer. En privado era un hombre agotado que trabajaba incansablemente para mantener a flote un negocio que ya no sentía suyo. Mientras su autoestima se desmoronaba poco a poco. Sus amigos lo envidiaban. Pensaban que tenía todo: dinero, prestigio, una esposa atractiva y poderosa, una casa de diseño, viajes constantes al extranjero. Nadie sabía que Leonardo se sentía profundamente solo. Nadie sabía que lloraba en silencio en su estudio después de otra discusión en la que Clara lo había hecho sentir insignificante. Nadie sabía que había dejado de reconocer al hombre que veía en el espejo cada mañana. Pero algo comenzó a cambiar cuando Leonardo cumplió 42 años. Fue un cambio sutil al principio, una inquietud que no podía explicar del todo. Empezó a hacerse preguntas que antes evitaba. Se preguntaba qué habría sido de su vida si hubiera tomado decisiones distintas. Se preguntaba si realmente merecía ser tratado de esa manera. Se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir viviendo una mentira. Y entonces, mientras revisaba los estados financieros del grupo empresarial una mañana cualquiera, notó algo extraño. Había movimientos de dinero que no cuadraban, transferencias que no recordaba haber autorizado, retiros de cuentas conjuntas que no tenían justificación en los registros contables. Al principio pensó que se trataba de un error administrativo, pero conforme profundizaba en los documentos, se dio cuenta de que no era casualidad. Alguien estaba moviendo dinero deliberadamente y ocultando esas transacciones. Leonardo pasó las siguientes semanas investigando en secreto. Accedía a los sistemas bancarios en horarios inusuales, revisaba extractos antiguos, rastreaba cada transferencia sospechosa. Lo que descubrió lo dejó helado. Clara había estado desviando fondos de las cuentas de la empresa hacia cuentas personales que él desconocía. No eran cantidades pequeñas. Hablamos de cientos de miles de dólares acumulados durante años. Además, había realizado inversiones riesgosas sin consultarlo.
Había comprado propiedades a nombre de terceros y había solicitado préstamos usando la empresa como garantía. Toda la estabilidad financiera que él creía haber construido era una ilusión. Clara había estado jugando con el dinero de ambos como si fuera exclusivamente suyo, tomando decisiones unilaterales que ponían en riesgo todo el patrimonio. La primera reacción de Leonardo fue el pánico. Pensó en confrontarla de inmediato, en exigir explicaciones, en gritarle todo lo que había callado durante años. Pero algo lo detuvo. Una vocecita en su interior le dijo que debía ser más inteligente, más estratégico. Si la enfrentaba sin preparación, Clara usaría su habilidad para manipular la situación. Lo haría dudar de lo que había visto, lo convencería de que estaba malinterpretando los datos o directamente lo acusaría de desconfiar de ella sin motivo. Leonardo decidió guardar silencio y seguir recopilando información. Comenzó a hacer copias de documentos, a guardar extractos bancarios, a fotografiar registros contables. Trabajaba con más cuidado que nunca, asegurándose de no dejar rastros de su investigación. Mientras tanto, su relación con Clara seguía deteriorándose. Ella se había vuelto más distante, más irritable. Pasaba cada vez menos tiempo en casa y cuando estaba presente lo trataba con un desdén apenas disimulado. Leonardo sospechaba que había otro hombre, pero ya no le importaba tanto como debería. El descubrimiento de las irregularidades financieras había despertado algo en él, una lucidez que no sentía desde hacía años. Se dio cuenta de que no estaba en un matrimonio real, sino en una prisión emocional disfrazada de vida privilegiada. Y lo peor de todo era que él mismo había sido cómplice de su propio encierro al permitir que Clara controlara cada aspecto de su vida. El momento del quiebre llegó en aquella cena de gala con inversionistas, esa noche en la que Clara decidió humillarlo públicamente de la manera más cruel posible. El evento se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de Santiago. Era una ocasión importante porque Clara estaba negociando la expansión del Grupo Montenegro hacia otras ciudades de Sudamérica. Había inversionistas potenciales, banqueros, periodistas especializados en negocios y figuras destacadas del mundo tecnológico. Leonardo había preparado toda la documentación financiera para la presentación. Había pasado semanas afinando los números, asegurándose de que cada proyección fuera realista pero atractiva para los inversionistas. Como siempre, Clara sería quien haría la presentación oficial mientras él permanecía en segundo plano. Durante la cena, uno de los inversionistas principales preguntó específicamente por los detalles financieros del proyecto. Quería saber quién manejaba la contabilidad de la empresa, quién supervisaba las inversiones, quién garantizaba la solidez económica del negocio. Era la oportunidad perfecta para que Clara reconociera públicamente el trabajo de Leonardo, para que finalmente le diera el crédito que merecía después de 15 años de esfuerzo invisible. Pero eso no sucedió. En lugar de señalarlo a él, Clara comenzó a hablar en primera persona. Explicó con lujo de detalle cómo ella personalmente supervisaba cada aspecto financiero, cómo tomaba las decisiones de inversión, cómo su visión estratégica había llevado la empresa al éxito. Los inversionistas se mostraban impresionados mientras Leonardo permanecía sentado a su lado, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho. Entonces vino el comentario que lo cambió todo. Otro inversionista, intentando ser amable, le preguntó directamente a Leonardo si él también participaba en el negocio familiar. Antes de que pudiera responder, Clara soltó una carcajada y dijo que su esposo era muy bueno para decorar las oficinas y organizar eventos sociales, pero que los números nunca habían sido su fuerte. La mesa entera rió cortésmente ante el comentario. Leonardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miró a Clara y vio en sus ojos algo que lo heló hasta los huesos. No era simplemente desprecio. Era satisfacción. Ella estaba disfrutando humillarlo públicamente. Disfrutaba verlo callado e impotente mientras recibía toda la admiración que en realidad pertenecía al trabajo de ambos. Fue en ese momento, mientras sostenía su copa de vino con manos temblorosas, que Leonardo tomó la decisión más importante de su vida. Ya no podía seguir así.
Ya no iba a permitir que Clara siguiera robándole su dignidad, su trabajo y su identidad. Iba a divorciarse, iba a recuperar su vida, iba a pelear por lo que era suyo. Y tenía las pruebas necesarias para hacerlo. Durante meses había recopilado evidencia de las irregularidades financieras, de los desvíos de fondos, de todas las mentiras. Clara creía que tenía el control total, que él nunca se atrevería a desafiarla, pero estaba a punto de descubrir que el hombre al que tanto había subestimado era mucho más fuerte e inteligente de lo que ella jamás imaginó. Esa noche, cuando regresaron a casa después de la cena, Leonardo no dijo una palabra. Clara tampoco. Ella se fue directo a su habitación, probablemente satisfecha con su actuación de la noche. Leonardo se quedó sentado en la sala oscura, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Ya no sentía tristeza ni dolor. Sentía algo diferente, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sentía determinación, sentía claridad, sentía por primera vez en años que tenía el control de su propio destino. Al día siguiente comenzaría a buscar un abogado especializado en divorcios. Le entregaría todas las pruebas que había recopilado y le haría saber a Clara Montenegro que la guerra que ella tanto parecía disfrutar apenas estaba comenzando. La oficina del abogado matrimonialista olía a cuero viejo y café recalentado. Leonardo permanecía sentado frente al escritorio de caoba, observando cómo el licenciado Ramírez revisaba los documentos que él había traído consigo. Era un hombre mayor, con más de 30 años de experiencia en casos de divorcio, recomendado por una colega lejana que prefirió mantener el anonimato. Leonardo había pasado 3 noches sin dormir antes de tomar la decisión de llamarlo, ensayando mentalmente cada palabra que diría, cada argumento que presentaría. Cuando finalmente el abogado levantó la vista y le dijo que tenía un caso sólido, Leonardo sintió por primera vez en semanas que tal vez podría salir victorioso de todo aquello. Le explicó que, con las pruebas de desvío de fondos y las irregularidades financieras que había documentado, podrían solicitar no solo el divorcio, sino también una repartición equitativa de los bienes y posiblemente una investigación por fraude. Leonardo firmó el contrato de servicios legales esa misma tarde y autorizó al licenciado Ramírez para que notificara formalmente a Clara sobre su intención de divorciarse. La notificación llegó a manos de Clara 3 días después, entregada por un oficial del juzgado mientras ella desayunaba tranquilamente en la terraza de su penthouse. Leonardo había decidido no estar presente ese día. Se había mudado temporalmente a un departamento que rentó con sus ahorros personales, un espacio modesto pero suficiente para empezar de nuevo. Cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente esa mañana, supo exactamente qué significaba. Clara lo estaba llamando. Dejó que el teléfono sonara hasta que se activó el buzón de voz. Entonces llegó el primer mensaje de texto, luego el segundo, el tercero. Al principio eran mensajes confundidos, preguntando si era una broma, exigiendo que regresara a casa inmediatamente. Después vinieron las amenazas apenas veladas, advirtiéndole que estaba cometiendo el error más grande de su vida. Finalmente, cuando comprendió que Leonardo hablaba en serio, llegó el mensaje que él había anticipado. Esto se iba a poner feo y ella se encargaría personalmente de destruirlo. Clara no perdió tiempo en cumplir su promesa. A las 48 horas de recibir la notificación de divorcio, ya había convocado una conferencia de prensa en las oficinas centrales del Grupo Montenegro. Leonardo se enteró por las noticias, mientras tomaba café en su nuevo departamento. Encendió la televisión y ahí estaba ella. Impecablemente vestida con traje oscuro y blusa blanca, rodeada de 3 abogados que parecían salidos de una firma de élite. El cinismo de la escena lo dejó sin aliento. Clara habló directamente a las cámaras con voz firme y expresión de víctima incomprendida. Declaró que su esposo, después de años de matrimonio aparentemente feliz, había decidido abandonarla sin razón alguna. Peor aún, afirmó que Leonardo había estado robando dinero de las cuentas de la empresa durante meses, desviando fondos para preparar su huida. Lo acusó de infidelidad financiera,
de querer destruir todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo durante 15 años. Los reporteros tomaban notas frenéticamente mientras Clara continuaba con su narrativa cuidadosamente construida. Mencionó que tenía pruebas de todas sus acusaciones, que sus abogados ya estaban preparando una demanda, no solo por divorcio, sino también por daños y perjuicios contra la empresa. El teléfono de Leonardo comenzó a explotar con mensajes. Conocidos, empleados del grupo, incluso algunos familiares lejanos le escribían preguntando si lo que Clara decía era verdad. Algunos mensajes eran de genuina preocupación, pero la mayoría tenían un tono acusatorio, como si ya lo hubieran juzgado y condenado basándose únicamente en la versión pública de su esposa. Leonardo intentó contactar al licenciado Ramírez para pedirle que emitiera un comunicado aclaratorio, pero él le aconsejó mantener silencio por el momento. Le explicó que responder públicamente solo alimentaría el circo mediático que Clara estaba orquestando. Era mejor dejar que las cosas se calmaran y presentar sus pruebas ante el juez, donde realmente importaba. Pero esa estrategia de silencio tuvo un costo devastador para la reputación de Leonardo. En la opinión pública, su falta de respuesta fue interpretada como una admisión tácita de culpabilidad. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. Los medios locales cubrieron la historia con entusiasmo morboso. Después de todo, no todos los días una empresaria exitosa y conocida en la comunidad acusaba públicamente a su esposo de fraude. Los titulares en los periódicos y las redes sociales fueron despiadados. Lo llamaban el esposo ambicioso, el ladrón elegante, el hombre que traicionó a la mujer que le dio todo. Aparecieron fotografías de él en eventos sociales pasados, siempre al lado de Clara, sonriendo para las cámaras. Los comentaristas especulaban sobre sus motivaciones, inventaban historias sobre supuestas amantes, cuestionaban su carácter y su moral. Nadie parecía interesado en escuchar su versión de los hechos. Clara se había asegurado de controlar completamente la narrativa desde el principio. Pero la campaña de desprestigio no se limitó a los medios de comunicación. Clara usó su influencia y sus conexiones para aislar a Leonardo socialmente. Comenzó llamando personalmente a cada uno de los amigos que tenían en común. Les contaba su versión de la historia con lujo de detalle, pintándose como la esposa traicionada y generosa que había sido engañada vilmente por un hombre calculador. Algunos de esos amigos intentaron comunicarse con Leonardo para escuchar su versión, pero la mayoría simplemente dejó de contestar sus llamadas. Las invitaciones a eventos sociales que antes llegaban con regularidad se detuvieron por completo. Las esposas de los socios comerciales de Clara, con quienes Leonardo había compartido almuerzos y actividades benéficas durante años, lo bloquearon en redes sociales sin ninguna explicación. Era como si, de la noche a la mañana, se hubiera convertido en una figura indeseable, alguien que debía ser evitado para no contaminar la reputación de los demás. El aislamiento se extendió también al ámbito laboral. Clara convocó una reunión extraordinaria con todos los empleados de las 5 empresas del grupo. Les informó oficialmente sobre el proceso de divorcio y les advirtió que Leonardo ya no tenía ninguna autoridad dentro de la organización. Instruyó al personal administrativo para que le bloquearan el acceso a los sistemas contables y a las cuentas bancarias. Cambió las contraseñas. Revocó sus credenciales de seguridad y ordenó que, si él intentaba entrar a las instalaciones, debían llamar inmediatamente a seguridad. Los empleados que habían trabajado directamente con Leonardo durante años, que conocían perfectamente su dedicación y competencia profesional, no dijeron nada. Algunos lo miraron con lástima, otros con desconfianza, pero ninguno se atrevió a defenderlo públicamente. Tenían miedo de perder sus empleos, de convertirse en el siguiente blanco de la ira de Clara. Hubo un momento particularmente doloroso cuando Leonardo se encontró accidentalmente con Patricia, quien había sido su asistente personal durante casi 10 años. Se cruzaron en el supermercado un sábado por la tarde. Leonardo intentó saludarla, tal vez intercambiar algunas palabras amables, pero Patricia literalmente cambió de pasillo para evitarlo. El mensaje era claro. Cualquier asociación con Leonardo era peligrosa.
Clara se había asegurado de que todos supieran que estar de su lado significaba estar en contra de ella, y nadie estaba dispuesto a correr ese riesgo. Esa noche, solo en su pequeño departamento, Leonardo lloró por primera vez desde que había iniciado el proceso de divorcio. No lloraba por Clara ni por el matrimonio fracasado. Lloraba por la injusticia absoluta de la situación, por verse convertido en villano cuando él era la víctima, por el precio tan alto que estaba pagando simplemente por atreverse a buscar su libertad. Pero lo más devastador llegó cuando su propia familia comenzó a dudar de él. Su madre lo llamó una tarde con voz temblorosa y llena de preocupación. Le preguntó directamente si lo que Clara decía en los medios era verdad, si realmente había robado dinero de la empresa. Leonardo intentó explicarle que todo era al revés, que Clara era quien había estado desviando fondos, que él tenía pruebas documentadas de cada irregularidad, pero su madre no parecía convencida. Le recordó que Clara siempre había sido muy buena con la familia, que les había ayudado económicamente en varias ocasiones, que parecía una mujer honesta y trabajadora. Insinuó que tal vez Leonardo estaba exagerando las cosas, que tal vez había malinterpretado algunos movimientos financieros, que tal vez debería reconsiderar el divorcio y tratar de arreglar las cosas. Cuando Leonardo colgó el teléfono, sintió una soledad más profunda que nunca. Si ni siquiera su propia madre creía en él, ¿quién lo haría? Su hermano menor fue aún más directo. Le envió un mensaje de texto largo donde lo acusaba de ser egoísta y destructivo. Le recriminó estar destruyendo la reputación de una buena mujer solo por capricho. Le dijo que estaba siendo mal agradecido después de todos los años que Clara lo había mantenido en una vida de lujos. El mensaje terminaba con una frase que se clavó como un cuchillo en el corazón de Leonardo. Siempre había sabido que él era capaz de algo así, que tenía ese lado ambicioso y frío que tarde o temprano saldría a la luz. Leonardo no respondió. No tenía sentido. La maquinaria de desprestigio de Clara había funcionado a la perfección. Había logrado convencer incluso a su propia familia de que él era el malo de la historia. Mientras tanto, Clara no se contentaba con destruir su reputación. También se aseguró de atacarlo económicamente. Congeló todas las cuentas conjuntas sin previo aviso, dejándolo sin acceso a los fondos que legalmente también le pertenecían. Canceló las tarjetas de crédito que estaban a su nombre. Dejó de pagar el seguro médico familiar, dejándolo sin cobertura. Leonardo tuvo que empezar a vivir con los ahorros limitados que tenía en una cuenta personal que Clara desconocía. El licenciado Ramírez le aseguró que todas esas acciones eran ilegales y que el juez eventualmente las revertiría. Pero mientras tanto, Leonardo se encontraba en una situación financiera precaria. Tuvo que reducir gastos drásticamente, cancelar servicios, vender algunas pertenencias personales para poder pagar la renta del departamento y los honorarios legales. El proceso legal avanzaba con una lentitud desesperante. Clara había contratado al bufete de abogados más prestigioso y costoso de Santiago. Eran conocidos por su agresividad en los tribunales y por sus tácticas dilatorias. Presentaron una contrademanda donde no solo rechazaban todas las acusaciones de Leonardo, sino que además solicitaban una compensación millonaria por daño moral y difamación. Argumentaban que las acusaciones de fraude financiero por parte de Leonardo eran completamente infundadas y que él estaba tratando de apropiarse de una empresa que Clara había construido con su propio esfuerzo. Solicitaron audiencias preliminares, presentaron recursos de apelación antes incluso de que hubiera nada que apelar. Bombardearon al juzgado con documentos y mociones diseñados para alargar el proceso indefinidamente. Era una estrategia clara, cansar a Leonardo, agotarlo económica y emocionalmente hasta que desistiera de su demanda. El licenciado Ramírez hacía lo que podía, pero era evidente que estaba sobrepasado. Su pequeño despacho no tenía los recursos para competir contra un ejército de abogados corporativos. Las audiencias preliminares fueron especialmente difíciles. Los abogados de Clara presentaban testigos que declaraban bajo juramento haber visto comportamientos sospechosos de Leonardo en la empresa. Un contador externo afirmó que había encontrado irregularidades en los registros que él manejaba.
Un empleado de confianza de Clara testificó que Leonardo le había pedido que falsificara documentos. Todas esas declaraciones eran mentiras, pero estaban respaldadas por documentos que parecían legítimos a primera vista. Clara había usado su dinero para comprar testimonios falsos y fabricar evidencia, y estaba funcionando. El juez asignado al caso parecía cada vez más inclinado a creer la versión de Clara. Leonardo llegó a su punto más bajo una tarde de miércoles, exactamente 4 meses después de haber iniciado el proceso de divorcio. Estaba sentado en un café casi vacío, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Había perdido peso, dormía mal, tenía ojeras permanentes bajo los ojos, su cuenta bancaria estaba casi en ceros. El licenciado Ramírez le había informado esa mañana que necesitaban más dinero para contratar peritos contables que pudieran refutar las acusaciones fabricadas por el equipo legal de Clara. Pero él no tenía de dónde sacarlo. Peor aún, el abogado había insinuado que tal vez deberían considerar llegar a un acuerdo extrajudicial. Clara estaba dispuesta a darle una cantidad modesta a cambio de que firmara un documento donde renunciaba a cualquier participación en la empresa y se comprometía a no hablar públicamente sobre el caso. Era básicamente una oferta para comprar su silencio y su dignidad. Leonardo consideró seriamente esa opción. Estaba exhausto de pelear, cansado de ser tratado como criminal, hastiado de la soledad aplastante que lo rodeaba. Tal vez Clara tenía razón. Tal vez él no era lo suficientemente fuerte para enfrentarla. Tal vez debería aceptar la derrota, tomar el dinero que le ofrecían y desaparecer. Podría mudarse a otra ciudad, empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su historia. Mientras estos pensamientos derrotistas circulaban por su mente, una mujer se sentó en la mesa de al lado. Era joven, tal vez de unos 30 y tantos años, vestida con un traje de negocios color gris y llevaba un maletín de cuero. Pidió un café y sacó una laptop, trabajando en silencio durante varios minutos. En algún momento, la mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Leonardo. Hubo un momento de reconocimiento mutuo, aunque no se conocían. La mujer cerró su laptop, tomó su café y se acercó a la mesa de Leonardo. Le preguntó si podía sentarse. Leonardo asintió sin mucho entusiasmo, preguntándose qué quería esta desconocida. La mujer se presentó como Laura Mex, abogada especializada en divorcios complejos y litigios comerciales. Explicó que había estado siguiendo el caso de Leonardo en los medios y que le parecía una injusticia flagrante lo que estaba sucediendo. Leonardo la miró con desconfianza, preguntándose si sería otra persona enviada por Clara para tratar de manipularlo. Pero Laura continuó hablando con una sinceridad que parecía genuina. Dijo que había revisado los documentos públicos del caso y que era evidente que Clara estaba usando tácticas sucias para ganar. Más importante aún, mencionó que había hecho algunas investigaciones preliminares por su cuenta y había encontrado inconsistencias en el testimonio de varios de los testigos que Clara había presentado. Laura Mex no era una abogada cualquiera. Se había graduado con honores de una de las mejores universidades de derecho del país y había trabajado durante 5 años en una firma de abogados corporativos de Nueva York antes de regresar a Chile. Laura Mex tenía reputación de ser brillante, meticulosa y absolutamente implacable en los tribunales, pero también era conocida por tomar casos que le importaban personalmente, situaciones donde sentía que había una injusticia real que debía corregirse. Le explicó a Leonardo que quería representarlo, que creía en su versión de los hechos y que tenía una estrategia para voltear completamente el caso. No le cobraría honorarios por adelantado. Su pago vendría como un porcentaje de lo que recuperaran una vez que ganaran el juicio. Era una apuesta arriesgada para ambos, pero Laura parecía completamente segura de que podían ganar. Leonardo no sabía si creerle. Había pasado tantos meses siendo decepcionado, traicionado y abandonado, que su capacidad de confiar en alguien estaba completamente destruida. Le preguntó a Laura por qué querría ayudarlo, qué ganaba ella con esto aparte del dinero. Laura se quedó en silencio por un momento antes de responder.
Finalmente confesó que ella misma había pasado por un divorcio difícil años atrás. Su exesposo también había intentado destruirla usando su dinero y sus conexiones. Ella había tenido la suerte de contar con buenos abogados que la defendieron, pero conocía perfectamente esa sensación de impotencia de ver cómo la verdad era enterrada bajo montañas de mentiras bien financiadas. Había prometido entonces que, si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a otra persona en esa situación, lo haría. Y ese momento había llegado. Esa conversación en el café fue el punto de inflexión en la vida de Leonardo. Por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza. Laura le propuso una estrategia completamente diferente a la que había estado siguiendo hasta ahora. En lugar de responder reactivamente a cada ataque de Clara, iban a construir su propio caso de manera silenciosa y metódica. Iban a dejar que Clara se confiara, que creyera que ya había ganado. Mientras ella celebraba prematuramente, ellos estarían recopilando más pruebas, identificando las debilidades en sus argumentos, preparando una presentación demoledora para el juicio final. Laura tenía contactos con investigadores privados, peritos forenses especializados en fraude financiero y otros abogados que podían ayudar sin costo. Iban a convertir cada mentira de Clara en un arma contra ella misma. La mañana del juicio final amaneció con un cielo gris que amenazaba tormenta. Leonardo se despertó a las 5 de la madrugada después de apenas 2 horas de sueño inquieto. Se duchó mecánicamente, eligió un traje sastre azul marino que Laura le había recomendado usar porque proyectaba seriedad y profesionalismo, y se arregló cuidadosamente para ocultar las ojeras que llevaba semanas acumulando. Mientras se miraba al espejo, intentó encontrar en su reflejo al hombre seguro que había sido alguna vez, pero solo vio a alguien cansado y asustado. Laura había pasado los últimos 3 meses preparando meticulosamente cada aspecto del caso, reuniendo evidencia, entrevistando testigos potenciales y construyendo una estrategia que, según ella, era infalible. Pero Leonardo no podía evitar sentir un nudo en el estómago que se hacía más apretado con cada minuto que pasaba. El edificio del Tribunal de Santiago se alzaba imponente en el centro de la ciudad, con sus columnas de piedra y sus escaleras amplias que parecían diseñadas para intimidar a quien las subiera. Leonardo llegó 30 minutos antes de la hora señalada, acompañado únicamente por Laura. No había nadie más esperándolo. Ningún familiar, ningún amigo, ningún excompañero de trabajo. La campaña de aislamiento de Clara había sido tan efectiva que él enfrentaba este momento crucial completamente solo, sin ningún sistema de apoyo más allá de su abogada. Se sentaron en una banca del pasillo mientras esperaban que abrieran la sala. Laura revisaba sus documentos por última vez, murmurando ocasionalmente notas para sí misma. Leonardo simplemente miraba el suelo de mármol pulido, tratando de controlar su respiración y prepararse mentalmente para lo que vendría. Entonces escucharon el ruido, voces múltiples, pasos apresurados, el clic constante de cámaras fotográficas. Clara acababa de llegar al edificio y lo había hecho de la manera más espectacular posible. Venía rodeada de un séquito que parecía sacado de una película de Hollywood. A su derecha caminaba Charles Morton. Su abogado principal, un hombre de 50 años con traje hecho a la medida que costaba probablemente más que 3 meses de renta del departamento de Leonardo. A su izquierda iban otros 3 abogados del mismo bufete, todos cargando maletines de cuero italiano y con expresiones de confianza absoluta. Detrás de ellos venían los testigos que Clara había preparado para declarar a su favor, al menos 6 personas que Leonardo reconoció como empleados actuales del grupo empresarial. Y, por supuesto, estaban los reporteros. Clara había filtrado la fecha y hora exacta del juicio a los medios locales, asegurándose de que su llegada triunfal fuera documentada para la posteridad. Clara subió las escaleras del tribunal como si fuera una celebridad en una alfombra roja. Sonreía ampliamente, estrechaba manos con sus abogados, posaba brevemente para las fotografías. Llevaba un traje gris oscuro impecable, gemelos de platino en los puños y un reloj suizo que Leonardo sabía que costaba más de $50,000. Su cabello perfectamente recogido, su mentón elevado,
su postura erguida, todo en ella proyectaba poder y victoria asegurada. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Leonardo a través del pasillo, su sonrisa se ensanchó aún más. No era una sonrisa amistosa ni reconciliadora. Era la sonrisa de una depredadora que sabe que su presa no tiene escapatoria. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la mirada fija en ella. No iba a darle la satisfacción de verlo bajar los ojos. La sala del tribunal se llenó rápidamente una vez que abrieron las puertas. Clara y su equipo legal ocuparon toda la mesa de la defensa, desplegando carpetas, laptops y documentos en una demostración impresionante de recursos. Leonardo y Laura se sentaron en la mesa opuesta con apenas 2 carpetas y una tablet. La diferencia visual era devastadora, y todos en la sala podían percibirla. Los espectadores que llenaban las bancas del público eran en su mayoría reporteros y curiosos que habían seguido el caso en los medios. Algunos empleados del grupo empresarial también estaban presentes, probablemente enviados por Clara para llenar la sala y crear una atmósfera de apoyo hacia ella. Leonardo no reconoció ningún rostro amigable entre la multitud. Estaba literalmente solo frente a un tribunal lleno de personas que ya lo habían juzgado y condenado en sus mentes antes de que comenzara siquiera la audiencia. El alguacil pidió que todos se pusieran de pie cuando el juez Rodrigo Valdés entró a la sala. Era un hombre de 58 años con cabello completamente cano y gafas de montura metálica. Tenía reputación de ser extremadamente riguroso y de no tolerar tonterías en su tribunal, pero también era conocido por su imparcialidad. Había revisado todos los documentos preliminares del caso durante semanas y ahora estaba listo para escuchar los argumentos finales de ambas partes antes de emitir su veredicto. Se sentó en su estrado elevado, organizó algunos papeles frente a él y finalmente miró hacia las 2 mesas de abogados. Su expresión era completamente neutral, imposible de leer. Dio inicio a la sesión formal con voz clara y autoritaria, estableciendo las reglas de procedimiento y advirtiendo que no toleraría interrupciones ni comportamientos inapropiados. Charles Morton, el abogado principal de Clara, fue el primero en presentar su caso. Se levantó con la confianza de quien ha ganado cientos de juicios similares a lo largo de su carrera. Caminó hacia el centro de la sala con movimientos calculados, cada gesto diseñado para captar la atención. Comenzó su alegato con voz teatral, casi como si estuviera dando una actuación para una audiencia cautiva. Describió a Clara como una mujer trabajadora y honesta que había dedicado los mejores años de su vida a construir un imperio empresarial desde cero. Pintó una imagen de una emprendedora visionaria que había comenzado con una sola oficina pequeña y la había convertido en una red de 5 empresas prósperas que daban empleo a más de 200 personas. Según su narrativa, Clara era un pilar de la comunidad, una benefactora que había donado generosamente a causas sociales y una empresaria respetada por todos sus colegas. Entonces Morton cambió el tono de su voz, volviéndola más sombría y acusatoria. Presentó a Leonardo como el villano de esta historia, el hombre calculador que había engañado a su bondadosa esposa durante años. Afirmó que mientras Clara trabajaba incansablemente para hacer crecer el negocio, él había estado desviando fondos sistemáticamente hacia cuentas personales. Alegó que Leonardo había falsificado documentos contables para ocultar sus robos, que había manipulado registros financieros y que, cuando Clara finalmente descubrió sus actividades ilícitas, él había decidido adelantarse solicitando el divorcio para victimizarse. Morton declaró con voz indignada que esta no era simplemente una disputa matrimonial común, sino un caso claro de fraude corporativo y abuso de confianza. Solicitó que el juez no solo negara cualquier reclamación de Leonardo sobre los bienes de la empresa, sino que además considerara presentar cargos criminales en su contra. Para respaldar sus acusaciones, Morton comenzó a llamar testigos al estrado. El primero fue Ricardo Mejía, quien supuestamente había trabajado como contador externo para el grupo empresarial durante los últimos 5 años. Mejía testificó bajo juramento que había detectado múltiples irregularidades en los libros contables que Leonardo manejaba personalmente. Mencionó transferencias sospechosas,
facturas duplicadas y discrepancias en los reportes mensuales. Cuando Laura intentó contrainterrogar, Mejía mantuvo su historia con firmeza, respaldándola con documentos que parecían legítimos. El segundo testigo fue Carmen Velázquez, empleada administrativa de la oficina central del Grupo Montenegro. Carmen declaró entre lágrimas que Leonardo le había pedido explícitamente que alterara ciertos registros de pagos y que lo había amenazado con despedirla si no obedecía. Su actuación fue convincente y varios espectadores en la sala murmuraron con indignación. Uno tras otro, los testigos de Clara presentaron testimonios que pintaban a Leonardo como un criminal sin escrúpulos. Un empleado del banco afirmó haberlo visto realizar retiros sospechosos en horarios inusuales. Un ex socio comercial declaró que Leonardo había intentado convencerlo de participar en un esquema para desviar fondos de la empresa. Un perito contable presentó análisis detallados que supuestamente demostraban irregularidades en las cuentas que él manejaba. Cada testimonio era más devastador que el anterior, construyendo metódicamente una imagen de culpabilidad absoluta. Leonardo permanecía sentado en su lugar con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada fija en un punto indefinido frente a él. No se atrevía a mirar a los espectadores. No quería ver las expresiones de juicio y condena en sus rostros. Laura tomaba notas constantemente, pero incluso ella parecía cada vez más tensa conforme avanzaban los testimonios. Clara observaba todo el espectáculo desde su asiento con expresión satisfecha. En varios momentos se inclinó para susurrarle algo a sus abogados, provocando sonrisas cómplices entre ellos. Cuando Carmen Velázquez terminó su testimonio especialmente emotivo, Clara sacudió la cabeza con tristeza teatral, como si le doliera profundamente haber sido traicionada de esa manera. Los reporteros presentes tomaban notas frenéticamente, claramente anticipando los titulares sensacionalistas que publicarían esa misma tarde. Todo parecía orquestado a la perfección, un espectáculo judicial diseñado no solo para ganar el caso, sino para destruir completamente la reputación de Leonardo ante la opinión pública. Después de 3 horas de testimonios ininterrumpidos, el juez Valdés declaró un receso de 30 minutos para el almuerzo. Leonardo salió apresuradamente de la sala, incapaz de soportar un minuto más las miradas acusatorias de los presentes. Laura lo siguió hasta un pequeño cuarto de conferencias vacío donde finalmente pudieron hablar en privado. Leonardo estaba al borde del colapso. Le preguntó a Laura con voz quebrada si realmente tenían alguna posibilidad de ganar, porque desde donde él lo veía estaban siendo masacrados. Los testimonios parecían sólidos, los documentos lucían legítimos y hasta el juez parecía estar inclinándose hacia la versión de Clara. Laura le tomó las manos con firmeza y le dijo que confiara en ella. Que todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Clara estaba cayendo en la trampa perfecta al presentar tantos testimonios falsos y documentos manipulados. Cuanto más elaborada fuera su mentira, más espectacular sería su caída cuando Laura presentara las pruebas reales. Cuando regresaron a la sala después del receso, Clara estaba de excelente humor. Conversaba animadamente con sus abogados, claramente convencida de que la victoria era suya. Cuando Leonardo pasó junto a su mesa para llegar a su asiento, ella no pudo resistir a hacer un comentario en voz lo suficientemente alta para que él lo escuchara. Le dijo a Charles Morgan que esperaba que todo esto terminara pronto porque tenía una cena importante esa noche y no quería retrasarse demasiado. Sus abogados rieron ante el comentario. Era una humillación calculada, una forma de demostrarle a Leonardo que ella no lo consideraba ni siquiera una amenaza digna de su tiempo completo. Él apretó los dientes y siguió caminando, negándose a darle la satisfacción de una reacción. El juez Valdés retomó la sesión y le concedió la palabra a Charles Morgan para presentar sus argumentos finales. El abogado se levantó nuevamente, ahora con aún más confianza que antes. Recapituló todos los testimonios presentados durante la mañana, enfatizando la cantidad abrumadora de evidencia que supuestamente demostraba la culpabilidad de Leonardo. Solicitó formalmente que el juez dictaminara a favor de su cliente en todos los aspectos del caso. La negación del divorcio con repartición de bienes,
manutención cero para Leonardo y además una demanda por daños y perjuicios contra él por el daño moral y económico causado a Clara y a la empresa. Terminó su alegato con una frase dramática, declarando que la justicia debía prevalecer sobre la ambición y la deshonestidad. Varios espectadores en la sala aplaudieron brevemente antes de que el juez lo silenciara con una mirada severa. Entonces llegó el turno de Laura Mex. Se puso de pie lentamente, tomó su tablet y caminó hacia el centro de la sala con pasos medidos. No había teatralidad en sus movimientos, no había gestos exagerados ni voz impostada. El profesionalismo de Laura contrastaba marcadamente con la actuación que Morton había realizado minutos antes. Comenzó a hablar con voz clara y calmada, casi conversacional. Agradeció al juez por su paciencia durante el proceso y luego se dirigió directamente al corazón del asunto. Declaró que todo lo que habían escuchado durante la mañana era una fabricación elaborada, una obra de teatro cuidadosamente ensayada donde cada actor había aprendido sus líneas a la perfección. Afirmó que Clara Montenegro no era la víctima, sino la perpetradora, no la mujer honesta, sino la manipuladora consumada. Clara soltó una risa burlona ante esas palabras, se inclinó hacia Morton y le susurró algo que provocó sonrisas entre todo su equipo legal. La actitud despectiva era evidente. Claramente no consideraban a Laura ni a sus argumentos como una amenaza seria. Habían invertido demasiado dinero, tiempo y recursos en construir su caso como para que una abogada relativamente joven pudiera desmontarlo con palabras bonitas. Los espectadores también murmuraban entre ellos, algunos con escepticismo evidente. Después de 3 horas escuchando testimonios detallados y viendo documentos que parecían incriminadores, era difícil creer que todo pudiera ser falso. Laura dejó que los murmullos continuaran por unos segundos antes de proseguir. Explicó que durante los últimos 3 meses había conducido su propia investigación exhaustiva. Había contratado investigadores privados que habían rastreado cada uno de los testimonios presentados por la defensa. Había consultado con peritos forenses especializados en documentos financieros que habían analizado cada papel presentado como evidencia. Y lo más importante, había obtenido acceso a registros que Clara creía que nadie más podría conseguir. Registros bancarios completos, grabaciones de seguridad, correos electrónicos internos de la empresa y comunicaciones entre Clara y algunos de sus testigos, donde quedaba evidenciado que les había pagado por sus declaraciones falsas. El ambiente en la sala comenzó a cambiar sutilmente. Algunos espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, prestando más atención. El juez Valdés levantó la vista de sus notas y miró directamente a Laura con expresión interesada. Incluso Clara dejó de sonreír momentáneamente, aunque rápidamente recuperó su expresión de confianza. Laura continuó metódicamente señalando inconsistencias específicas en los testimonios que habían escuchado. Mencionó que Ricardo Mejía, el supuesto contador externo, en realidad nunca había sido contratado oficialmente por el grupo empresarial y que los documentos que presentó contenían fechas que no correspondían con los registros oficiales del banco. Indicó que Carmen Velázquez había recibido un depósito de $1.000 en su cuenta personal 2 días antes de su testimonio. Una transacción que provenía directamente de una cuenta controlada por Clara. Charles Morton se puso de pie abruptamente, objetando con vehemencia. Argumentó que Laura estaba haciendo acusaciones graves sin presentar evidencia concreta, que estaba difamando a testigos que habían declarado bajo juramento y que todo esto era un intento desesperado de distraer al tribunal de la realidad de los crímenes de su cliente. El juez Valdés lo escuchó pacientemente y luego le pidió que se sentara. Le dijo a Laura que esperaba que pudiera respaldar cada una de sus afirmaciones con evidencia sólida. Laura asintió con calma y respondió que precisamente eso era lo que estaba a punto de hacer. Se acercó a la mesa donde estaba sentado Leonardo y tomó un sobremanila que había estado esperando todo el día. Regresó al centro de la sala y extrajo del sobre un dispositivo de memoria USB. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo y explicó que contenía grabaciones de las cámaras de seguridad del banco principal,
donde Clara y Leonardo mantenían sus cuentas corporativas y personales. Específicamente, contenía el video de una fecha muy particular, el 14 de marzo del año anterior, el mismo día en que Clara había presentado la denuncia formal acusando a Leonardo de haber robado fondos de la empresa. La sonrisa finalmente desapareció del rostro de Clara por primera vez en todo el día. Su expresión de confianza absoluta vaciló. Charles Morton se levantó nuevamente, esta vez con urgencia evidente en su voz. Objetó diciendo que esa evidencia no había sido presentada durante el proceso de descubrimiento previo al juicio, que era inadmisible y que constituía una emboscada procesal. Laura respondió con calma que había intentado compartir esta evidencia durante el descubrimiento, pero que el equipo legal de Clara había rechazado todas sus solicitudes de reuniones preliminares. Además, señaló que la propia Clara había hecho múltiples referencias públicas a las transacciones bancarias de esa fecha específica en sus acusaciones contra Leonardo, por lo que era completamente relevante para el caso. El juez Valdés consideró las objeciones por un momento que pareció eterno. Finalmente dictaminó que permitiría la reproducción del video, ya que efectivamente se relacionaba directamente con las acusaciones centrales del caso. Ordenó que prepararan el equipo de proyección de la sala. Un técnico del tribunal configuró rápidamente una pantalla grande y un proyector. Laura conectó el USB y verificó que todo funcionara correctamente. El silencio en la sala era absoluto. Todos los presentes se habían dado cuenta de que algo importante estaba a punto de revelarse. Clara susurraba urgentemente con sus abogados. Su rostro había perdido todo rastro de la arrogancia que había mostrado durante todo el día. Leonardo, por primera vez, levantó la mirada y observó a su esposa directamente. Después de meses de humillación, de ser tratado como criminal, de ser abandonado por todos, finalmente había llegado el momento de la verdad. Laura se dirigió al juez con voz perfectamente controlada y dijo la frase que cambiaría todo. Su señoría, solicito la reproducción de las imágenes de seguridad del banco correspondientes a la fecha del 14 de marzo, entre las 2 y las 4 de la tarde. La pantalla se iluminó con la imagen en blanco y negro de una sucursal bancaria. La fecha y hora aparecían en la esquina superior derecha del video. 14 de marzo, 2:15 de la tarde. La calidad de la grabación era excelente, mostrando claramente el interior del banco con varios clientes realizando transacciones en las ventanillas. Laura dejó que el video corriera durante unos segundos mientras todos en la sala observaban con atención creciente. Entonces apareció una figura familiar entrando por la puerta principal del banco. Era Clara Montenegro, vestida con traje oscuro y portando un maletín de cuero. Caminaba con la misma confianza arrogante que había mostrado ese día en el tribunal, dirigiéndose directamente hacia la sección de cajas de seguridad y oficinas privadas del banco. El murmullo en la sala comenzó inmediatamente. Algunos espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, otros intercambiaron miradas confundidas. Charles Morton se puso de pie bruscamente, intentando objetar nuevamente, pero el juez Valdés levantó una mano ordenándole que guardara silencio. Quería ver el video completo antes de escuchar cualquier objeción. Clara permanecía sentada en su lugar con el rostro completamente pálido y las manos apretadas sobre la mesa frente a ella. Ya no quedaba ni rastro de la sonrisa burlona que había llevado durante toda la mañana. Sus abogados susurraban entre ellos con expresiones cada vez más preocupadas, claramente sin saber cómo manejar esta situación inesperada. El video continuó mostrando a Clara siendo recibida por un gerente del banco que la condujo hacia una oficina privada. Laura adelantó la grabación varios minutos hasta llegar al momento crucial. Ahí estaba Clara, sentada frente al escritorio del gerente, firmando documentos y autorizando transacciones. La cámara de seguridad había capturado todo desde un ángulo elevado que permitía ver claramente cada movimiento. Laura pausó el video en un momento específico donde Clara estaba entregando una orden de retiro al gerente. Amplió la imagen todo lo que la resolución permitía y señaló los documentos visibles sobre el escritorio.
Aunque no se podían leer los detalles exactos, era evidente que se trataba de formularios oficiales de transacciones bancarias con múltiples firmas y sellos. Laura reanudó el video y todos observaron cómo el gerente se retiraba de la oficina con los documentos. Clara permanecía sentada revisando su teléfono celular con aparente tranquilidad. 15 minutos después, según el marcador de tiempo del video, el gerente regresaba con varios sobres abultados que claramente contenían efectivo. También traía documentos impresos que entregó a Clara para su revisión. Ella examinó los papeles cuidadosamente, asintió con satisfacción y procedió a firmarlos. Luego guardó los sobres de efectivo en su maletín, estrechó la mano del gerente y abandonó la oficina. La cámara la siguió mientras salía del banco cargando el maletín que ahora lucía considerablemente más pesado que cuando había entrado. Laura pausó el video nuevamente y se volvió hacia el juez Valdés. Explicó que esa grabación correspondía exactamente al día y hora en que Clara había realizado retiros masivos de las cuentas conjuntas que compartía con Leonardo. Pero eso no era todo. Laura reprodujo entonces una segunda grabación, esta vez de las cámaras exteriores del banco que mostraban el estacionamiento. El video mostraba a Clara saliendo del edificio y dirigiéndose hacia su automóvil, un Audi negro último modelo. Lo que llamó la atención de todos fue que Clara se detuvo junto a su vehículo y miró deliberadamente hacia todos lados, como verificando que nadie la observara. Luego abrió la cajuela del auto y depositó el maletín dentro, pero antes de cerrarla sacó su teléfono celular y tomó varias fotografías del interior de la cajuela, donde ahora descansaban los sobres con el dinero. La sala estalló en murmullos y exclamaciones ahogadas. La imagen era devastadora. Clara no solo había retirado el dinero, sino que había documentado fotográficamente su acción, probablemente para tener un registro personal de la transacción. Laura aprovechó el momento para entregar al juez una carpeta con documentos adicionales. Explicó que esos papeles eran los registros bancarios oficiales de todas las transacciones realizadas ese día. Los números eran irrefutables. Clara había retirado un total de $345,000 de 3 cuentas diferentes. Todas ellas cuentas conjuntas o corporativas a las que Leonardo también tenía acceso legal. Y lo más incriminatorio era que esas transacciones habían ocurrido exactamente 4 horas antes de que Clara presentara la denuncia formal acusando a Leonardo de robar fondos de la empresa. Charles Morton intentó levantarse nuevamente para objetar, pero esta vez el juez Valdés lo detuvo con una mirada gélida que no admitía discusión. El magistrado tomó la carpeta que Laura le había entregado y comenzó a revisar meticulosamente cada documento. Su expresión, que había permanecido neutral durante todo el juicio, ahora mostraba señales claras de indignación contenida. Revisó los extractos bancarios, comparó las fechas y horas, verificó las firmas en los formularios de retiro. Todo coincidía perfectamente con lo que las grabaciones de seguridad mostraban. No había manera de negar o explicar lo que estaba frente a sus ojos. Clara Montenegro había mentido bajo juramento. Había fabricado acusaciones falsas contra su esposo y había usado el sistema judicial como arma para destruirlo. Laura no había terminado. Con la misma calma profesional que había mantenido durante toda su presentación, informó al tribunal que tenía evidencia adicional. Presentó registros de transferencias electrónicas que mostraban cómo Clara había movido el dinero retirado ese día hacia cuentas offshore en las Islas Caimán, cuentas que estaban registradas bajo nombres de empresas fantasma que ella controlaba. También presentó correos electrónicos internos del grupo empresarial donde Clara daba instrucciones específicas a su contador personal sobre cómo ocultar esos movimientos de los registros oficiales que Leonardo revisaba regularmente. Los correos estaban fechados semanas antes del retiro del banco, demostrando que todo había sido planeado meticulosamente con anticipación. Pero quizás lo más impactante fue cuando Laura reprodujo grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre Clara y algunos de los testigos que habían declarado esa mañana. Las grabaciones habían sido obtenidas legalmente a través de una orden judicial después de que Laura presentara evidencia preliminar de posible perjurio.
En las conversaciones se escuchaba claramente a Clara ofreciendo pagos en efectivo a cambio de testimonios específicos. Les decía exactamente qué debían declarar, cómo debían comportarse en el estrado, qué detalles enfatizar para hacer más creíble su historia. En una de las grabaciones particularmente incriminatorias, Clara le decía a Carmen Velázquez, la empleada que había llorado durante su testimonio, que no se preocupara por mentir, porque ella se encargaría de que nunca enfrentara consecuencias legales. El silencio en la sala del tribunal era ahora absoluto y pesado. Ya no había murmullos ni comentarios susurrados. Todos los presentes estaban procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar. La elaborada construcción de mentiras que Clara había creado durante meses se estaba desmoronando espectacularmente frente a sus ojos. Los reporteros presentes tecleaban frenéticamente en sus laptops y teléfonos, enviando actualizaciones en vivo sobre este giro dramático en el caso. Los empleados del grupo que habían venido a apoyar a Clara ahora la miraban con expresiones que mezclaban sorpresa, decepción y horror. Algunos comenzaron a levantarse discretamente y abandonar la sala, probablemente preocupados por las implicaciones que todo esto tendría para sus propios empleos y reputaciones. El juez Valdés finalmente habló después de varios minutos de revisar todos los documentos y evidencias presentadas. Su voz era fría como el hielo, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Se dirigió directamente a Clara, ignorando completamente a sus abogados. Le preguntó si tenía algo que decir en su defensa antes de que él procediera con sus conclusiones. Clara abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado de la palidez enfermiza a un tono rojizo de vergüenza y rabia contenida. Miró desesperadamente a Charles Morton buscando ayuda, pero su abogado principal simplemente negó con la cabeza. No había defensa posible contra evidencia tan contundente. Todo lo que habían construido durante meses de litigio había sido destruido en menos de 30 minutos. Clara finalmente logró articular algunas palabras. Clara intentó argumentar que había malentendidos. Que las transacciones bancarias eran parte de operaciones comerciales legítimas que Leonardo simplemente no entendía por su falta de experiencia en finanzas complejas. Intentó sugerir que los videos habían sido manipulados, que las grabaciones de audio estaban sacadas de contexto, que Laura había conspirado para fabricar evidencia falsa en su contra. Pero incluso mientras hablaba, su voz sonaba cada vez menos convincente. Las palabras salían atropelladas y contradictorias, revelando la desesperación de una mujer que sabía que ya no tenía salida. El juez Valdés la dejó hablar durante unos minutos y luego levantó una mano ordenándole que se callara. Lo que siguió fueron las palabras que Leonardo había estado esperando escuchar durante casi un año de pesadilla. El juez Valdés miró fijamente a Clara y pronunció la sentencia con voz firme y llena de autoridad moral. Señora Montenegro, parece que quien robaba no era precisamente su esposo. La frase resonó en la sala como un trueno. Hubo un momento de silencio atónito antes de que el murmullo colectivo estallara nuevamente. El juez golpeó su mazo exigiendo orden y continuó hablando. Declaró que en sus 30 años en el sistema judicial nunca había presenciado un caso de manipulación tan flagrante y despreciable. Afirmó que Clara no solo había cometido fraude financiero contra su propia empresa y su esposo, sino que había abusado del sistema legal para perpetuar sus mentiras y destruir la reputación de una persona inocente. La sentencia que el juez Valdés dictó fue demoledora en todos los aspectos. Primero, concedió a Leonardo el divorcio inmediato con todos los derechos que él había solicitado originalmente. Segundo, ordenó la división equitativa de todos los bienes matrimoniales, lo que significaba que Leonardo recibiría el 50% de la participación en las empresas tecnológicas y todos los activos asociados. Tercero, otorgó a Leonardo la custodia y control total de las cuentas bancarias conjuntas y ordenó el congelamiento inmediato de todas las cuentas personales de Clara hasta que se completara una auditoría forense completa. Cuarto, ordenó que Clara restituyera inmediatamente los $345.000 que había retirado fraudulentamente, más intereses acumulados y daños punitivos que ascendían a un monto similar.
Pero el juez no se detuvo ahí. Declaró que la evidencia presentada sugería la comisión de múltiples delitos federales, incluyendo fraude bancario, evasión fiscal mediante el uso de cuentas offshore, perjurio y obstrucción de la justicia. Ordenó que todos los documentos y evidencias del caso fueran remitidos inmediatamente al fiscal federal para que iniciara una investigación criminal completa. También emitió órdenes de restricción que prohibían a Clara cualquier contacto directo o indirecto con Leonardo y ordenó que compareciera nuevamente ante el tribunal dentro de 30 días para una audiencia sobre posibles cargos adicionales por desacato al tribunal y fraude procesal. Finalmente, ordenó a Clara pagar todos los honorarios legales de Leonardo, incluyendo los costos de la investigación privada que Laura había conducido. Cuando el juez terminó de pronunciar su sentencia y golpeó el mazo por última vez, la sala estalló en un caos controlado. Los reporteros corrieron hacia las puertas para poder transmitir la noticia lo más rápido posible. Los abogados de Clara recogieron apresuradamente sus documentos, claramente ansiosos por distanciarse de su clienta ahora que la verdad había salido a la luz. Clara permanecía sentada en su lugar, completamente inmóvil, con la mirada perdida en la nada. Todo su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. La mujer que había entrado al tribunal esa mañana con una sonrisa arrogante y rodeada de un séquito de apoyo, ahora estaba completamente sola y destruida. Su reputación estaba arruinada, su libertad estaba en peligro y había perdido no solo a su esposo, sino también la mitad de todo lo que había construido. Leonardo, en cambio, permanecía sentado con la espalda recta y las manos tranquilamente posadas sobre la mesa frente a él. No había triunfalismo en su expresión, no había sonrisas de victoria ni gestos de celebración. Simplemente mantenía la compostura con una dignidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que lo rodeaba. Laura se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Leonardo asintió levemente y finalmente se permitió exhalar el aire que parecía haber estado conteniendo durante horas. Cuando sus ojos se encontraron brevemente con los de Clara a través de la sala. No había rencor en su mirada. Solo había una tranquilidad profunda que venía de saber que la justicia finalmente había prevalecido. Salieron del tribunal por una puerta lateral para evitar a los reporteros que se aglomeraban en la entrada principal. Laura había organizado discretamente un automóvil que los esperaba para llevarlos lejos de allí. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló mucho. Leonardo miraba por la ventana, observando las calles de Santiago pasar frente a él, sintiendo como si estuviera viendo la ciudad con ojos nuevos. Era libre. Después de 15 años de matrimonio tóxico, meses de pesadilla legal y humillación pública, finalmente era libre. Había recuperado no solo su parte de los bienes materiales, sino algo mucho más valioso, su dignidad, su nombre y su derecho a comenzar una nueva vida sin cargar con acusaciones falsas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mediática. La historia del juicio se convirtió en noticia nacional. Los titulares ya no hablaban del esposo ladrón, sino de la empresaria corrupta que había intentado destruir a su marido para ocultar sus propios crímenes. Varios medios solicitaron entrevistas con Leonardo, pero él rechazó todas las ofertas inicialmente. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para sanar las heridas emocionales que el proceso había dejado. Laura se encargó de manejar todas las comunicaciones con la prensa, emitiendo declaraciones oficiales breves que confirmaban los hechos del caso, pero respetaban la privacidad de su cliente. La auditoría forense del Grupo Montenegro reveló aún más irregularidades de las que originalmente se habían descubierto. Clara había estado desviando fondos durante años, no solo de las cuentas conjuntas, sino también de las ganancias operativas de las empresas. Había creado toda una red de compañías fantasma y cuentas offshore para ocultar millones de dólares. Algunos de sus socios comerciales también estaban implicados en el esquema, lo que desató una investigación federal mucho más amplia. Varios de los testigos que habían mentido bajo juramento en el juicio enfrentaron ahora sus propios cargos criminales por perjurio. Carmen Velázquez, la empleada que había llorado en el estrado mientras declaraba falsamente contra Leonardo,
perdió su empleo y enfrentó acusaciones que podrían llevarla a prisión. Clara intentó huir del país 2 semanas después del juicio, pero fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Santiago cuando intentaba abordar un vuelo hacia un país sin tratado de extradición. Las autoridades federales la arrestaron formalmente y la acusaron de múltiples delitos financieros. Su fianza fue establecida en una suma millonaria que, irónicamente, ya no podía pagar, porque todas sus cuentas habían sido congeladas como parte de la investigación. Pasó los siguientes meses en una cárcel federal esperando juicio, una caída desde las alturas que pocos habrían podido imaginar cuando la veían sonreír arrogante en aquel tribunal. Leonardo, mientras tanto, comenzó lentamente a reconstruir su vida. Con el 50% de la empresa bajo su control, tuvo que tomar decisiones importantes sobre su futuro profesional. Decidió vender su participación en el grupo a un consorcio de inversores tecnológicos que habían expresado interés. No quería seguir ligado a un negocio que le traía tantos recuerdos dolorosos. El dinero de la venta, combinado con la restitución ordenada por el juez y los activos que recuperó, le dio una base financiera sólida para comenzar algo completamente nuevo. Pero más importante que el dinero era la libertad emocional que ahora experimentaba. Por primera vez en 15 años podía tomar decisiones sobre su propia vida sin tener que considerar las opiniones, críticas o manipulaciones de Clara. Durante meses de reflexión y sanación, Leonardo comenzó a pensar en cómo podía usar su experiencia dolorosa para ayudar a otros hombres. Conocía perfectamente el infierno de estar en un matrimonio abusivo, de ser aislado socialmente, de ser acusado falsamente y no tener recursos para defenderse adecuadamente. Sabía lo que era sentirse completamente solo en medio de un sistema legal que parecía favorecer a quien tenía más dinero y mejores abogados. Y sabía también cuán crucial había sido tener a alguien como Laura Mex, que creyera en él y peleara por la verdad. Decidió que quería ser esa persona para otros hombres que enfrentaban situaciones similares. 8 meses después del juicio, Leonardo inauguró oficialmente su nueva empresa, Ibáñez Consulting Group, especializada en consultoría financiera y legal para hombres en procesos de divorcio y separación. La empresa ofrecía servicios de análisis de activos matrimoniales, detección de fraude financiero en relaciones conyugales, planificación financiera post-divorcio y educación sobre derechos económicos en casos de separación. Contrató a un equipo de contadores forenses, abogados asociados y asesores financieros, todos profesionales que compartían su visión de empoderar a otros a través del conocimiento y los recursos adecuados. También estableció un fondo para proporcionar servicios gratuitos o de bajo costo a hombres que no podían pagar consultoría profesional, pero la necesitaban desesperadamente. La respuesta fue abrumadora. En las primeras semanas recibió cientos de consultas de hombres de todo Chile que enfrentaban divorcios complicados. Muchos de ellos habían leído sobre su caso en los medios y se sintieron identificados con su historia. Leonardo personalmente no atendía todos los casos, pero se aseguraba de que cada cliente recibiera la atención y el respeto que merecía. Creó talleres educativos gratuitos sobre finanzas personales para hombres en procesos de separación. Escribió artículos en publicaciones especializadas sobre cómo detectar señales de alerta de abuso financiero en relaciones y comenzó a dar conferencias en universidades sobre la importancia de mantener independencia económica, incluso dentro del matrimonio. 6 meses después de abrir su empresa, una importante cadena de televisión nacional le pidió una entrevista para un programa especial sobre personas que habían superado adversidades extremas. Leonardo aceptó, sintiendo que era el momento apropiado para compartir su historia completamente y en sus propias palabras. La entrevista se grabó en las oficinas de su nueva empresa, rodeado de su equipo de trabajo y con Laura Mix presente como invitada especial. La conductora del programa le preguntó cómo había logrado mantener la fortaleza durante los meses más oscuros, cuando todo y todos parecían estar en su contra. Leonardo respondió con la misma serenidad que había mostrado en el tribunal aquel día memorable. Explicó que nunca había sido cuestión de fortaleza extraordinaria, sino de aferrarse a una verdad simple,
él conocía la realidad de lo que había sucedido, sin importar cuántas mentiras se dijeran sobre él. Habló sobre la importancia de documentar todo, de buscar ayuda profesional adecuada y de no permitir que el abuso emocional destruyera la autoestima hasta el punto de rendirse. Cuando la conductora le preguntó si tenía algún mensaje final para otros hombres que pudieran estar enfrentando situaciones similares, Leonardo miró directamente a la cámara y pronunció las palabras que se convertirían en el lema de su empresa y en un símbolo de esperanza para miles de personas. No necesité gritar. La verdad gritó por mí. Esa frase resonó profundamente con los espectadores del programa. Se volvió viral en redes sociales, fue citada en artículos periodísticos y apareció en pancartas en marchas por la justicia y la igualdad. Leonardo se convirtió involuntariamente en un símbolo de resistencia y dignidad, aunque él siempre insistía en que no era un héroe, sino simplemente alguien que se había negado a aceptar la injusticia. Su empresa continuó creciendo, ayudando a cientos de hombres cada año a navegar procesos de divorcio complicados y a recuperar el control sobre sus vidas y sus finanzas. Clara finalmente fue sentenciada a 12 años de prisión federal por fraude bancario, evasión fiscal y múltiples cargos relacionados. También fue obligada a pagar millones en restituciones no solo a Leonardo, sino también a los inversionistas y socios que había defraudado. Su nombre, que alguna vez brilló en placas doradas en las oficinas más prestigiosas de Santiago, ahora era sinónimo de corrupción y engaño. Algunos de sus socios y cómplices también enfrentaron consecuencias legales. Las empresas que ella había fundado fueron vendidas y reestructuradas bajo nueva administración, borrando cualquier rastro de su legado. Leonardo ocasionalmente pensaba en Clara, especialmente cuando atendía casos de clientes que describían patrones de abuso similares a los que él había experimentado. No sentía odio hacia ella, pero tampoco lástima. Simplemente reconocía que ella había elegido su propio camino y ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Él había elegido un camino diferente, el camino de la verdad, la dignidad y el servicio a otros. Y ese camino lo había llevado no solo a la libertad, sino a un propósito de vida que nunca había imaginado tendría. 2 años después del juicio histórico, Leonardo estaba sentado en su oficina, revisando los estados financieros de su empresa, ahora próspera y en expansión hacia otros países de Latinoamérica. Miró por la ventana hacia el horizonte de Santiago, la ciudad que había sido testigo tanto de su mayor humillación como de su mayor triunfo. Sonrió suavemente, no con amargura, sino con genuina paz interior. Había sobrevivido a la tormenta más brutal de su vida y había emergido no solo intacto, sino transformado en alguien más fuerte y más auténtico. La verdad había gritado por él cuando él no podía gritar. Y ahora él gritaba la verdad por otros que lo necesitaban. Era un final que valía cada lágrima derramada y cada batalla peleada. La historia de Leonardo Ibáñez nos recuerda una verdad fundamental que a veces olvidamos en medio de las tormentas de la vida: el silencio estratégico puede ser más poderoso que 1000 gritos desesperados. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, donde las redes sociales nos han enseñado a responder inmediatamente a cada ataque y a defender nuestra reputación con urgencia, Leonardo eligió un camino diferente. Eligió confiar en que la verdad tiene su propio poder, su propio tiempo y su propia voz. No se dejó arrastrar por la necesidad de explicarse ante cada acusación falsa. Leonardo no cayó en la trampa de pelear en el mismo terreno sucio donde su agresora quería arrastrarlo. En lugar de eso, trabajó silenciosamente, documentó pacientemente y esperó el momento correcto para que los hechos hablaran por sí mismos. Esta narrativa nos enseña que el abuso no siempre viene con gritos y violencia física. A veces llega vestido de traje caro, con sonrisa encantadora y palabras que siembran dudas sobre tu cordura, tu capacidad y tu valor. El abuso emocional y psicológico puede ser invisible para el mundo exterior, escondido detrás de puertas cerradas y máscaras sociales perfectas. Clara nunca levantó la mano contra Leonardo, pero lo destruyó sistemáticamente con palabras, con desprecio disfrazado de consejos y con el robo silencioso de su dignidad y su reconocimiento.
Este tipo de violencia es particularmente insidiosa porque hace que la víctima dude de sí misma, que cuestione su propia percepción de la realidad y que sienta que tal vez merece ese trato. La lección más importante que nos deja esta historia es que nunca estamos tan solos como creemos estarlo. Cuando Leonardo se encontraba en su punto más bajo, cuando su propia familia dudaba de él y cuando el mundo entero parecía haberlo juzgado y condenado, apareció Laura Mex, una desconocida que creyó en él, que vio la injusticia y decidió actuar. Esto nos recuerda que siempre debemos seguir buscando ayuda, seguir tocando puertas, seguir creyendo que existe alguien que nos escuchará de verdad. La ayuda correcta puede llegar de los lugares más inesperados y el simple acto de no rendirnos nos mantiene abiertos a esa posibilidad. También aprendemos sobre la importancia de la preparación y la documentación. Leonardo no simplemente soportó el abuso y esperó a que las cosas mejoraran. Cuando comenzó a notar las irregularidades financieras, actuó con inteligencia estratégica, recopiló evidencia, guardó documentos, tomó fotografías y construyó un caso sólido antes de hacer su movimiento. En situaciones de conflicto, especialmente cuando enfrentamos a alguien con más recursos o poder que nosotros, la preparación meticulosa puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. La verdad es poderosa, pero la verdad respaldada por evidencia concreta es indestructible. La historia también nos habla sobre el costo del silencio y la importancia de usar nuestra voz para ayudar a otros una vez que hemos superado nuestras propias batallas. Leonardo pudo haber tomado su victoria, su dinero recuperado y simplemente desaparecer para vivir una vida tranquila. Nadie lo habría culpado por querer olvidar todo y comenzar de nuevo lejos de los reflectores. Pero él eligió algo más valiente, transformar su dolor en propósito. Decidió que su experiencia traumática no sería en vano, que podía usarla para iluminar el camino de otros hombres que caminaban por ese mismo valle oscuro. Al crear su empresa de consultoría y compartir su historia públicamente, multiplicó el impacto de su victoria personal en victoria colectiva para cientos de personas. Hay una belleza profunda en la frase que se convirtió en su lema. No necesité gritar, la verdad gritó por mí. En una época donde todos compiten por atención y validación, donde el que grita más fuerte a menudo parece ganar, Leonardo nos muestra que existe otro camino, el camino de la dignidad sostenida, de la verdad pacientemente documentada y de la confianza en que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente prevalece. No tuvo que rebajarse al nivel de Clara, no tuvo que mentir, ni manipular, ni comprar testimonios falsos. Simplemente presentó la verdad y dejó que hablara con la voz más poderosa de todas, la voz de los hechos irrefutables. Esta historia también nos desafía a examinar nuestro propio papel como sociedad en estos dramas. ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer la historia completa? ¿Cuántas veces creemos la versión más ruidosa sin cuestionar si es la verdadera? Los amigos y familiares de Leonardo lo abandonaron basándose únicamente en acusaciones públicas, sin darle la oportunidad de defenderse, sin preguntarse si la mujer carismática y exitosa podía estar mintiendo. Nos recuerda que debemos ser más cuidadosos con nuestros juicios, más lentos para condenar y más dispuestos a escuchar ambos lados antes de formar opiniones. El daño que causamos con nuestro silencio o nuestra complicidad pasiva puede ser devastador para quienes realmente son víctimas de injusticias. Finalmente, la historia de Leonardo es un testimonio del poder de la resiliencia humana. No importa cuán destruidos nos sintamos, no importa cuán oscura parezca la noche, siempre existe la posibilidad del amanecer. Él pasó de ser humillado públicamente a convertirse en un símbolo de esperanza y justicia. Transformó la peor experiencia de su vida en su mayor fortaleza y lo hizo sin perder su esencia, sin volverse amargado o vengativo, manteniendo su dignidad intacta, incluso cuando todo conspiraba para destruirlo. Esa es la verdadera victoria, no solo ganar en el tribunal, sino salir del proceso siendo aún la persona que queremos ser, con nuestros valores intactos y nuestro corazón aún capaz de ayudar a otros.